Alonso, si, José Armando, perdón, si tú eres el demandado, propietario de una casa, ¿sí? Voy a graficarlo acá. Tú eres el propietario de esta casita, el señor A, y yo soy poseedora de esta casita. Soy señora B. Entonces yo llevo aquí 11 años ejerciendo la posesión en forma pacífica, tranquila e ininterrumpida. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, sin embargo, tú como propietario inicias un proceso reivindicatorio dizque para que yo te devuelva el derecho de posesión que yo tengo sobre esa casita y me demandes. ¿Listo? Sí, señor. ¿Cuál es en tu demanda? Tu pretensión es que yo te devuelva tu derecho de posesión, que lo tengo yo, ¿sí? Entonces, Correcto. cuando a mí me notifican de esta demanda, yo voy a contestar esta demanda y voy a contestar los hechos de la demanda y voy a decir es cierto, no es cierto, no es cierto que yo tengo que devolverle al señor el derecho de uso y goce porque yo ya llevo 11 años ejerciendo la posesión en forma pacífica, tranquila, ininterrumpida, todo lo que ustedes ya saben de la posesión. Y a su vez que contesto los hechos, voy a colocar un título en esa contestación que se llame excepción de mérito. Y voy a proponer la excepción de prescripción extintiva del dominio, donde lo voy a fundamentar. No es solamente que yo coloque el título, yo tengo que fundamentar mi ¿qué? Mi excepción. Entonces yo voy a decir, señor juez, llevo 11 años ejerciendo la posesión pacífica. Vuelves y cuentas lo mismo y al final vas a decir, por lo tanto, al señor A se le extinguió ya su derecho de dominio porque él debió haber alegado la acción reivindicatoria antes de que yo cumpliera los 10 años. ¿Listo? ¿Hasta ahí voy? Sí, doctora, está muy bien. Entonces, como tú estás proponiendo esta sección, que vamos aquí en nuestro cuadro, de esa sección te van a correr, de esa sección que yo formulé, José Armando, te van a correr traslado a ti que fuiste el demandante para que pidas pruebas en estos 5 días. ¿Sobre qué? Sobre esta excepción de mérito. Ejemplo. Testificación Tú de vas a vecino. decir, voy a atacar esa excepción que formuló el demandado porque es que voy a demostrarle al juez que su posesión no ha sido pacífica, ha sido una posesión de mala fe, fue una posesión violenta, fue una posesión clandestina. ¿Y cómo tú lo alegas, pero cómo lo vas a demostrar? Entonces tienes esos 5 días que te están corriendo traslados de mi escrito de sección para que tú pidas pruebas sobre esa sección que yo formulé. ¿Hasta ahí queda claro? Perfecto, doctora. Sí, ¿Sí? señora. Entendible, Bueno, señor. señor, ¿me Entendí decías? completamente, sí, señor. Bueno, vale. Entonces, decíamos que estos 5 días empiezan a correr al día siguiente la fijación en lista por un día. Luego de vencidos estos 5 días, el juez va a dictar un auto y en este auto va a fijar fecha y hora para la voy a poner aquí, para la audiencia inicial. Audiencia inicial. Fija fecha y hora para la audiencia inicial. Vencidos los 5 días, repito, el juez va a dictar un auto donde fija fecha y hora para esta audiencia inicial. Llegado el día de esa audiencia inicial, ¿qué va a pasar en esa audiencia inicial? En esa audiencia inicial, lo primero que tiene que hacer el juez es identificar a los asistentes a la audiencia. Entonces, nos dan el uso de la palabra. Aquí ya en la audiencia nos están dando uso de la palabra cada ratico, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy pendientes que nos den ese uso de la palabra. Entonces, primero le dan la palabra al demandante, ¿cierto? Luego le dan la palabra
al apoderado del demandante para que se identifique nombre, edad, nombre, identificación, dónde vive, qué hace. Luego le dan el traslado de la palabra al apoderado de ese demandante, igual, nombre, cédula, tarjeta, dirección, teléfono, correo electrónico. Luego le dan la palabra al apoderado del al demandado para lo mismo y luego al apoderado del demandado. Porque el juez lo primero que tiene que hacer en esta audiencia es hacer la verificación de los asistentes? Porque la norma nos está diciendo que pueden ocurrir varias cosas en el momento de la audiencia. Puede que no llegue nadie el día de la audiencia. No llegó el demandante ni su apoderado, no llegó el demandado ni su apoderado. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El juez va a esperar un término prudencial. Ellos esperan 15, media hora y dicen, no vino nadie. Tendremos 3 días para justificar nuestra no comparecencia a la audiencia. Si nosotros no justificamos la no comparecencia a la audiencia, el juez dictará un auto y da por terminado el proceso. Porque no fuimos el día de la audiencia y dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la audiencia, ninguno justificamos la razón por la cual no fuimos. Repito, el juez va a dictar un auto y da por terminado el proceso. Esa sería la primera situación. Doctora, una consulta. Señora. Cuando dice que el juez dicta un auto... Ojalá prendieras la cámara, Geraldine. Es que a mí me provoca apagar la mía también. Bueno, doctora, cuando dice que el juez dicta un auto, ¿ese auto ya lleva una decisión inicial o simplemente cierra el caso? No, ahí, fíjate en qué estado estamos. Ya el juez dictó auto admisorio, ya el juez corrió traslado al demandante por 5 días, ya el juez dictó el auto fijando fecha y hora para audiencia inicial, ¿cierto? Y llegado, digamos que la audiencia la fijó para mañana 11 de marzo a las 9 de la mañana y no llegó nadie. El 11 de marzo no llegó nadie a la audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues el juez espera, ellos por lo general esperan entre 15 y media hora y si nadie llega, pues no se celebra la audiencia, porque ¿con quién va a celebrar la audiencia si no hay nadie? Entonces, ¿qué pasa ahí? La norma nos está diciendo que se tiene que justificar la no comparecencia dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la audiencia. O sea, mañana es jueves 11, o sea, tendríamos viernes, sábado y domingo no cuentan, lunes y martes para justificar caso fortuito o fuerza mayor. ¿Por qué no fuimos a la audiencia? Si no fuimos a la audiencia, si en esos 3 días no justificamos, entonces, ¿qué pasa? El juez entra al expediente después de esos 3 días a su despacho y va a ¿qué? Va a dictar un auto donde da por terminado el proceso. Hasta ahí, Geraldine. Sí, señora. Bueno, listo. Yo hago una pregunta, doctora. Señor. Ya, mire, yo ya aprendí mi campo. La pregunta mía es, en caso de que solamente asista uno de las partes. Ya te iba te recuerda que yo te dije, son varias situaciones que se pueden presentar aquí. Entonces, la primera es esa, que el día de la audiencia no llegó nadie, ¿sí? Listo. La segunda situación podría ser esa. Llegó el demandante y su apoderado, llegó el demandado, no, el apoderado del demandado, que eso es lo que suele ocurrir, que llega el abogado del demandado y el demandado no fue. Entonces, en este momento que nos estamos identificando,
el juez le va a advertir al apoderado del demandado en razón a que su cliente, el señor demandado fulano de tal, no se hizo presente en la audiencia. Le recuerdo, señor apoderado, que él tendrá 3 días para justificar su no comparecencia a esta audiencia, porque en caso contrario se le multará, se le fijará una multa de 5 a 10 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, pero la audiencia se va a llevar a cabo. Eso es algo nuevo que trae el Código General, porque es que el código anterior, si faltaba una sola persona, los jueces no hacían la audiencia. Entonces, como ocurre en penal cada rato están suspendiendo las audiencias, acá no. Eso era con el código anterior. Ahora con este código, si fui yo sola, si fuimos los 2 apoderados nomás, la audiencia se lleva a cabo. Si fueron las 2 partes, la audiencia se va a llevar a cabo. Y nosotros, las personas que no vayan, los sujetos procesales que no vayan, repito, tendrán 3 días para justificar su no comparecencia. Si no justifican su no comparecencia, les van a fijar la multa que equivale a de 5 a 10 salarios mínimos. ¿Listo? Pero pues la audiencia de todas maneras se va a llevar a cabo. Esa sería la segunda situación. La tercera situación es que si yo, por ejemplo, que mañana es la fecha de la audiencia, mañana 11, y yo el lunes de esta semana, que fue 8, yo definitivamente sé que el mañana 11 no voy a poder ir por X o Y motivos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo el lunes 8 paso un memorialito, le aviso al juez que ese día no voy a poder ir. Y como estoy avisando antes de la fecha de la audiencia, esa audiencia no se va a llevar a cabo el día 11, sino que ahí sí el juez va a fijar una nueva fecha. No sé si me hice entender con eso, Alonso. Sí, sí se hizo entender, doctora, pero ¿hay algún tiempo límite, digamos, de que usted pueda pasar ese memorial? No te estoy oyendo nada, Alonso. ¿Puede haber un tiempo límite, o sea, para pasar ese memorial? ¿O puede ser? No. O sea, lo ideal es que pasar a las 8. Y mucho menos el día anterior. Tiene que ser por lo menos con 2 meses. Más realmente es conveniente que se haga por lo menos 2 días antes de la audiencia, para que así la otra parte pueda tener conocimiento de que no se va a llevar a cabo la audiencia. Esa es la única situación donde el juez podría fijar nueva fecha para audiencia, pero esa solicitud la puede hacer una sola vez. No es que, tampoco voy a poder ir, el juez fijó para el 15 de abril y yo el 10 de abril vuelvo y digo, señor juez, no voy a poder ir tampoco. Ya no, el juez ya la va a hacer el 15 de abril sin su presencia. No es que cada rato podamos 1 y 2 y 3. La norma dice por una sola vez yo puedo solicitar el aplazamiento de esa audiencia si aviso antes de la fecha de la audiencia. ¿Hasta ahí? Sandra, pregunta. Gracias, doctora. Para que el juez determine concedernos ese aplazamiento de audiencia, él debe determinar que lo que yo le estoy diciendo, por qué no puedo asistir ese día, debe ser algo de peso. La norma dice debe ser caso fortuito o fuerza mayor. Nada más, porque es que a veces la gente se inventa que le van a sacar una muela y entonces no puede ir a la audiencia. Pues sustituya al poder y dele a su amigo abogado el poder para que él vaya y la reemplace en la audiencia. Entonces la norma dice, en cualquier caso hay que justificar únicamente caso fortuito o fuerza mayor. Y pues ustedes ya saben qué es caso fortuito y qué es fuerza mayor. Bueno, hasta ahí entonces. Identificadas las partes, recordemos aquí una cosa para una explicación que les tengo que dar y es, digamos que estamos aquí en audiencia y fue el demandante y su abogado y fue el apoderado del demandado y el demandado no asistió, ¿sí? Para poderles explicar una cosa.
Entonces, ahí están ya los asistentes. Luego de que ya se han identificado los asistentes, el juez va a tratar de lograr la conciliación procesal. Entonces, en ese momento de la audiencia, los jueces, ¿qué hacen? Los jueces dicen, vamos a ellos cada vez que van a anunciar un acto procesal, pues lo anuncian. Entonces ellos dicen, procedemos a la etapa de la conciliación, para lo cual vamos a pagar el audio, porque todo lo que pasa en la audiencia, si nos damos cuenta, hasta aquí el proceso es escrito. Todo esto que ha pasado desde la demanda hasta este auto es escrito. De aquí en adelante las audiencias todo va a ser oral y todo se va a grabar. Nada se va a transcribir al papel. Todo va a quedar en audio y video. Repito, nada se va a transcribir al papel. De manera que si yo quiero una copia de lo que ocurrió en la audiencia, pues tengo que llevar el CD para que me quemen el audio o el video, lo que uno quiera, de la audiencia. Nada se transcribe al papel. Entonces, aquí cuando él inicia la audiencia inicial, pues ellos se presentan y dice que siendo el día 11 de marzo a las 9 de la mañana, se inicia la audiencia inicial en el proceso tal, demandante tal y demandado tal, para lo cual solicitamos a los asistentes se identifiquen. Entonces, nos dan la palabra y empezamos la identificación. Luego de que ya nos identificamos, el juez va a hacer seguimos con la conciliación y para ello vamos a pagar bueno, porque ellos cuando inician la audiencia hacen esa manifestación, que esa audiencia está quedando grabada en audio y video, ¿sí? Ellos lo manifiestan. Entonces, en ese momento de la conciliación dicen que van a parar el audio y el video porque nos dan un término prudencial para que las partes lleguemos a un arreglo, ¿sí? Eso no está quedando, repito, ni en audio ni en video, y pues ahí las partes empiezan a conversar, los apoderados empiezan a conversar, oiga, mire, hagamos esto, conciliemos de esta forma. ¿No? Entonces, el juez está ahí presente, él está proponiendo fórmulas de arreglo que no obligan a las partes. Si las partes, ya cuando el juez observa que si hubo conciliación, si logramos conciliar, entonces vuelve y prenden el audio y él manifiesta que después de un término prudencial que se le concedió a las partes, que no queda en audio ni video, las partes lograron una conciliación y para ello traslada la palabra al demandante para que formule el arreglo. Y luego le corre traslado al demandado para que digas que acepta ese acuerdo conciliatorio. ¿Listo? Y ahí entonces dirá que después de haber escuchado a las partes, dirá que el proceso termina por conciliación, que esa conciliación hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Listo. Y hasta ahí se acabó y chao, chao, todos nos fuimos de la audiencia. Pero si las partes no concilian, repito, el juez levanta nuevamente la sesión, abre el audio, perdón, y el video y manifiesta que se le dio un término prudencial a las partes, que discutieron, que se propusieron fórmulas de arreglo, que la parte demandada y la parte demandante no aceptaron, por lo tanto va a seguir adelante con la siguiente etapa, y la siguiente etapa es el control de legalidad. Control de legalidad. Aquí tenemos que estar muy atentos porque es que miren, hay jueces que ellos en las audiencias de todos los actos procesales nosotros tenemos que estar muy pendientes porque nos van a estar corriendo, nos van a correr traslado la palabra de todos los actos procesales. Entonces aquí hay jueces que ellos primero ejercen control de legalidad y después nos corren traslado la palabra.
Pero últimamente, ¿qué están haciendo los jueces? Nos corren traslado la palabra primero a los abogados para que ejerzamos control de legalidad y él, después de haber escuchado primero al apoderado del demandante, siempre primero le corren traslado la palabra al apoderado del demandante y luego al apoderado del demandado. Entonces, y después de que él ha escuchado a las dos apoderados, él concluye ese control de legalidad. ¿Qué es el control de legalidad? Es sanear el proceso para evitar nulidades más adelante. Para evitar nulidades más adelante. Entonces, se entiende que yo en ese momento, yo como abogada ya tuve que haber revisado el expediente y haber verificado que todo lo actuado anteriormente a la audiencia inicial esté conforme a la ley. Igual lo tuvo que haber hecho también el apoderado del demandado. Entonces, si yo soy la apoderada del demandante y el juez me corre traslado la palabra para que yo ejerza el control de legalidad, pues sencillamente yo voy a decir, una vez revisado el expediente, señor juez, no observé ninguna causal que dé lugar a una nulidad. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir. Le corren traslado la palabra al apoderado del demandado y él también dirá lo mismo, salvo que alguno de los dos abogados haya encontrado alguna de las causales que están contempladas en el artículo 133 del Código General del Proceso, que son las causales de nulidad, ¿cierto? Si él encuentra alguna, pues la manifestará y tendrá que sanearse esa nulidad. Por lo que les digo, esto se hace para evitar más adelante nulidades dentro del trámite del proceso. Y al final el juez también hace lo mismo. Dice que también él verificó toda la actividad procesal realizada hasta la fecha en que estamos en la audiencia inicial, por lo tanto no encuentra ningún motivo que dé lugar a una causal de nulidad. ¿Listo? Eso es el control de legalidad. Si uno lee la norma, dice que el juez cada vez que en audiencia, cada vez que vaya a realizar el siguiente acto procesal, debe ejercer control de legalidad. Pero ¿cuándo se acabaría la audiencia si cada vez que terminamos un acto procesal, por ejemplo, aquí lo hace porque la conciliación sigue control de legalidad? Si ahorita seguimos al siguiente acto procesal, se entiende la lectura del código que cuando terminemos el siguiente acto procesal, el juez vuelve a ejercer control de legalidad. Pero en la praxis ellos no lo hacen porque si no, ¿cuándo vamos a acabar esa audiencia? ¿Sí? Entonces, ellos lo hacen al iniciar cada audiencia. Entonces, aquí ya lo hizo, ya nos concedió la palabra y los apoderados dijimos que no hay ninguna razón para que se declare una nulidad dentro de nuestro proceso. Luego de esa etapa, el juez va a anunciar la siguiente. Señora. Por favor, ¿me puede repetir el artículo número qué? Es donde 133. Está lo de control de legalidad. Gracias. Control de legalidad, no, las causales de nulidad. Causales de nulidad 133. Bueno, luego de que ya hemos ejercido ese control de legalidad, el juez va a interrogar a las partes. Si nos damos cuenta, la norma, esta audiencia inicial está en el artículo 372 del Código General del Proceso. Entonces, ese artículo 372 nos está diciendo que el juez debe, en forma obligatoria y exhaustiva, interrogar a las partes. En forma obligatoria y exhaustiva, interrogar a las partes. Entonces, el juez empieza a interrogar a las partes. Primero al demandante le hace aquí, como estamos en un declarativo verbal, máximo 20 preguntas. Máximo 20 preguntas. Entonces, el juez empieza a interrogar al demandante. El juez ya leyó la demanda, ya leyó la contestación y con base en eso, pues él va a hacer su interrogatorio al demandante. Cuando el demandante termine, le preguntan al apoderado de ese demandante si lo quiere interrogar. Si le quiere hacer preguntas, le hará preguntas. Si no, pues no se las hace.
y luego le preguntan al abogado del demandado si él quiere interrogar al demandante. Él, si quiere, le hace, y si quiere, no le hace preguntas. ¿Listo? Entonces ya acabamos con el demandante. Él interrogó el juez, interrogó el apoderado del demandante e interrogó el apoderado del demandado. Ahora el juez procede a interrogar al demandado. Interroga al demandado, luego le corre traslado la palabra al apoderado del demandado y luego le corre traslado la palabra al apoderado del demandante para ver si alguno de ellos quiere interrogar al demandado. ¿Listo? Señora. Doctora, al demandado también le van a hacer un máximo de 20 preguntas. Siempre, en un declarativo verbal, máximo 20 preguntas. A De ambas hecho, partes. los jueces a veces le van diciendo a uno, recuerde, abogado, que le lleva 15 preguntas, ¿sí? A veces los jueces se desesperan y dicen, cuando ve que como que el interrogatorio no fluye y que como que estoy centrada en el mismo tema, preguntando sobre el mismo tema, entonces ellos le dicen, no, recuerde, señor apoderado, que llevan 15 preguntas. Entonces uno dice, 15, me quedan 5. Entonces ahí ya uno, por eso uno tiene que llegar con las preguntas ya listas y por lo menos llevar unas 10, 15 preguntas redactadas, ¿sí? Y las otras uno las hará conforme a lo que vaya escuchando de las respuestas dadas en ese momento por la parte a la cual se le está interrogando, ¿sí? Pero uno ya tiene que llevar una serie de preguntas listas para hacerle a ambas partes. Bueno. Hicimos el interrogatorio de las partes. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que en mi ejemplo el demandado no fue? Entonces, al demandado pues no lo vamos a poder interrogar porque el demandado no fue. Tengan eso presente. El juez llegó al momento del interrogar. Si están las dos, pues ya dijimos que las interrogamos todos, el juez y los dos apoderados. Pero si falta una de las partes, que en mi ejemplo dije que faltaba el demandado, entonces el juez solamente interroga al demandante y nosotros interrogaremos como apoderados al demandante. Y lo dejamos ahí quietico. Ya miraremos qué pasa con ese interrogatorio, porque el demandado no estuvo en la audiencia para poderlo interrogar. Listo. Luego de que se haga el interrogatorio a ambas partes, incluso la norma dice que si una de las partes quiere interrogar a la otra, eso se llama el careo, que uno siempre ha oído el término careo en materia penal, pero en materia civil uno nunca había oído hablar del careo, ¿cierto? Ahora el Código General del Proceso permite ese careo, que es si una de las partes quiere interrogar a la otra parte, ellos si quieren hacerle preguntas a la otra parte, no por conducto de su abogado, sino ellos mismos, pues cualquiera de ellos, digamos que el demandante quiere, entonces le pedirá la palabra al señor juez y le dirá, señor juez, le solicito me permita hacerle unas preguntas al demandado. Entonces el juez le permitirá a ese demandante o viceversa. Si es el demandado hacérselas al demandante, el juez tiene la obligación de permitirles hacer ese careo, repito, porque el Código General de Proceso en ese artículo 372 así nos lo está manifestando. Luego de que se haya interrogado ya las partes, ¿sí? Vamos a la siguiente acto procesal y es la fijación del litigio. Fijación del litigio. ¿Qué es la fijación del litigio? Es entrar a determinar cuál es el objeto del proceso y cuáles son los hechos que van a ser objeto de prueba. ¿Cuáles van a ser los hechos objeto de prueba? Entonces, también hay que tener mucho cuidado porque hay jueces que ellos fijan primero el litigio y después nos corren trasladar la palabra a nosotros los apoderados para que fijemos el litigio.
pero repito, hoy en día los jueces nos están corriendo primero traslado la palabra y ellos al final concluyen. Entonces, si a mí me corriesen traslado la palabra primero como apoderada del demandante, pues ¿cómo voy a fijar yo el litigio? Teniendo como base las pretensiones de mi demanda. Cambio, si cuando le corran traslado la palabra al apoderado del demandado para que él fije el litigio, pues él tendrá que fijarlo conforme a las excepciones que formuló en la demanda. Entonces, digamos que si es un proceso de restitución de inmueble arrendado, entonces yo voy a decir como apoderado del demandante, señor juez, el objeto de este proceso tiene como finalidad que se dé por terminado el contrato de arrendamiento en razón al incumplimiento del arrendatario de pagar los cánones de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, etcétera, y por lo tanto se decrete la restitución de inmueble arrendado y quedó fijado el litigio. Luego le corre traslado la palabra al apoderado del demandante y el demandado, como les digo, pues centrará su fijación en litigio en el escrito de excepciones que él haya formulado. Entonces, depende de la excepción que él haya formulado, fijará su litigio. Y luego de eso, el juez va a concluir y dirá, el objeto de este proceso de restitución de inmueble arrendado es entrar a determinar si se debe dar por terminado el contrato por el incumplimiento o no se debe dar por terminado y por lo tanto no decretar la restitución del inmueble arrendado. Por lo tanto, hay que probar tales hechos, ¿sí? Entonces, él dirá cuáles son los hechos que deben probarse. Porque, repito, fijar el litigio es entrar a determinar cuáles son los hechos que van a ser objeto de prueba dentro del proceso. ¿Listo? Bueno, luego de que ya fijamos el litigio y que tenemos claro cuáles son los hechos que yo como apoderada del demandante quiero probar y cuáles son los hechos que el demandado quiere probar, el juez sigue con la siguiente etapa y es el decreto de pruebas. Entonces aquí el juez primero decreta las solicitadas en la demanda por parte del demandante y luego decretará las solicitadas por el demandado en su escrito de contestación de demanda, ¿sí? Y por último, esta audiencia inicial termina fijando fecha y hora para la siguiente audiencia. Entonces, démonos cuenta que los jueces deben contar con un tiempo y el código así se lo dice. El juez cuando fije fecha para las audiencias debe contar con el tiempo suficiente porque siempre es harto lo que hay que hacer. Primero la conciliación, ahí ya nos llevamos media hora. Luego mientras, bueno, control de legalidad, esos son 10 minutos. Interrogatorio a las partes. Ahí perfectamente uno se puede demorar 2 horas, 3 horas interrogando. Porque primero, fíjense que primero el juez interroga. Si hace las 20 preguntas, luego yo interrogo, luego por el lado del demandante interroga al demandante y viceversa. Entonces, perfectamente ahí se fue la mañana, interrogando a las partes. Luego, fijar el litigio, el de estas, o sea, lo demorado de esta audiencia son la etapa de conciliación y el interrogatorio a las partes. Porque esta fijación del litigio, pues nosotros allá lo tenemos que llevar preparado y aquí en la cabeza. No podemos, si uno lleva sus apuntes y sus ayudas, pero no podemos ponernos a leer porque los jueces nos regañan. Ellos dicen, abogado, le recuerdo que está en una audiencia oral y no de lectura. Entonces, tiene uno que llevar las cosas, las ideas escritas, pero desarrollarlas en forma verbal en el momento de la audiencia.
Y el decreto de pruebas, pues también, ellos ya tienen eso listo y lo único que hacen es decir que decretan, por parte del demandante, decretarán las pruebas testimoniales de los señores fulanos sutanos, el dictamen del perito, interrogaremos al perito señor fulano, etcétera. Depende de las pruebas que cada una de las partes haya solicitado en la demanda y en la contestación de la demanda. Alonso. Una pregunta, doctora, ¿y en qué parte entra la parte testimonial, digamos, los testigos? Todavía no, todavía no. Hasta ahora aquí dejaron decretadas las pruebas y fijó fecha. Esta audiencia inicial termina fijando fecha y hora para la siguiente audiencia. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas? Doctora, yo tengo una pregunta y es, por ejemplo, si la persona... Ojalá, José Armando, prendieras la cámara. Gracias. Ojalá todos la prendieran. Somos tan poquitos. El único curso que no prende todos la cámara son ustedes. Son los más grandes y los más necios. Los chinitos todos prenden la cámara y es una delicia de clase. A ver, José Armando. ¿Qué pasa en este caso si la persona se allana a las pretensiones? Se allana la demanda. Pero es que mira dónde viene el allanamiento. Entonces, acá, míralo, acá está el término de traslado de los 20 días y dijimos que tú puedes allanarte. Entonces, tú sabes que allanarse es aceptar todos los hechos y todas las pretensiones de la demanda, ¿sí? Entonces, si tú en estos 20 días pasas un escrito allanándote a todos los hechos y pretensiones de la demanda, pues no hay que practicar pruebas porque tú estás aceptando que todo lo que dice en esa demanda es cierto, entonces el juez procede a dictar una sentencia anticipada y termina el proceso. El juez dicta sentencia anticipada y da por terminado el proceso. ¿Listo? Listo, doctora, sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Puede existir, doctora, que durante estas etapas se demoren, o sea, nada más con lo del interrogatorio se demoren casi todo el día. ¿Sí? De pronto hagan esta parte en 2 días o tengan que... No, nunca jamás. Ellos prefieren, es que la norma no se los permite. La norma, el Código General es claro, dice los jueces deben contar con el tiempo suficiente. Entonces, ellos cuadran su agenda y dicen, no, pues este es por ejemplo, es un proceso de pertenencia, es un reivindicatorio, es una responsabilidad contractual, una extracontractual, que son los procesos complejos, ¿cierto? Simulación, todos estos. Entonces ellos ese día fijan solo esa fecha de audiencia. Pero si, por ejemplo, los juzgados de familia, por ejemplo, procesos de alimentos, procesos de divorcios, ellos fijan a las 8 de la mañana y uno a la 1 de la tarde está terminando la audiencia. Pero en los procesos civiles tan complejos como los que te acabo de mencionar, perfectamente nos podemos llevar todo el día. Y digamos que si a las 5 de la tarde no hemos acabado, el juez habilita la hora y sigue hasta que la audiencia, porque todos estos actos procesales que les acabé de mencionar deben llevarse a cabo en una sola audiencia. ¿Listo? Salvo que ocurra que un terremoto, un temblor terrible que tengamos todos que salir corriendo, pues ante eso pues nada que hacer, ¿sí? Pero los jueces tienen que, de principio a fin, terminando con fecha y hora para la siguiente audiencia. ¿Listo? Sí, bueno, sí. ¿hasta aquí alguna otra pregunta, Sandra? Sí, doctora. Por ejemplo, que o sea, solamente cuenta, el demandado cuenta con al correrle traslado a los 20 días para, por ejemplo, lo que decía el doctor Armando, allanarse, ¿cierto? No lo puede hacer, por ejemplo, dentro de los 5 días de traslado que le dan al demandante antes de que el juez dé el auto. Tú viste unos principios en jurisdiccional, que es uno de los principios que se llama el principio de la oportunidad procesal. ¿En qué consiste? En que si la norma te da un término,
es para que hagas lo que tengas que hacer en ese término, ¿sí? Lo único que tú podrías hacer en cualquier momento del proceso, hasta antes que dicten sentencia de primera instancia, es desistir. Pero el resto, en los términos que te dio la norma, si aquí la norma te dice, tiene 20 días para o allanarse o guardar silencio, es en los 20 días. Ya después de que estemos en estas otras etapas, ya no puedes decir, señor juez, me voy a allanar. El juez le va a decir, oiga, abogado, ¿cómo que su cliente se va a allanar? Está fuera del término. Entonces, el que queda mal es uno, porque el juez dirá, mire, yo me acuerdo, les voy a contar esta historia, yo me acuerdo cuando yo empecé a litigar, pues yo empecé a litigar en familia, mucho en familia, yo litigo en civil y familia, pero empecé litigando mucho inicialmente en familia. Y entonces, bueno, me contrató una persona para un divorcio y me contrató la señora para el divorcio. Y llegamos a la audiencia y el juez fue mi profesor de familia. Y entonces, sí, claro, uno llega y dijo, chica, el juez, el profesor, no puedo quedar mal con mi profesor de familia. Bueno, entonces yo le había dicho a mi cliente todo lo que iba a pasar en la audiencia, porque antes del Código General, los procesos de familia se llevaban en audiencia, ¿sí? Los civiles no, algunos de familia se llevan en audiencia como los divorcios. Y entonces, pues yo estaba muy nerviosa porque pues delante de mi profesor de familia, entonces empezamos la audiencia y todo, oiga, y este par se han cogido a decirse, usted no se imagina, todas las, mejor dicho, se sacaron todos los trapos al sol. Y cosas que yo no sabía, ni el abogado de la otra parte tampoco, eso se dijeron hasta de que se iban a morir cada uno, se insultaron, se sacaron, y el juez me miraba y llegó un momentico en que como que él me hacía señas como, oiga, abogada, calme a su cliente, porque si no me va a tocar sancionarlos, no solo a ellos, sino a ustedes también, porque no están controlando a los clientes. Entonces el juez en ese momento hizo un receso y pues me llamó aparte y me dijo, oiga, que yo creo que yo le enseñé todo eso a usted, yo sí, Dios, pero es que se le sale a uno de las manos que los clientes a veces son necios y uno les dice, pero cuéntenme todas las verdades, cuéntenme si va a sacar chiros al aire allá en la audiencia, cuéntemelos para yo estar preparada, porque es que empiezan a sacar cosas que a ti nunca te han contado y uno queda así como, ¿y usted cuándo me contó eso? Si usted me hubiera contado eso, hubiéramos hecho tal cosa, pero esa es necesidad de los clientes de no contarle a uno todas las cosas y sobre todo en esos asuntos de familia. Entonces, imagínense en esto. Bueno, ya, entonces yo le dije, sí, señor juez, tranquilo. Y entonces yo le dije a la vieja, oiga, no sé qué, pilas, mire que nos van a amonestar, nos van a poner una multa y que yo no sé qué, que el desacato. Y bueno, le dije miles de cosas. Volvimos a la audiencia y la vieja, sin embargo, y entonces yo la pateaba para esto. ¿Y sabe con qué resultó diciendo al final? Señor juez, aquí esta abogada está que me da pataditas por debajo de la mesa porque es que ella tiene algún interés de que yo me divorcie. Debe ser que ella ya está aquí con este guache sin vergüenza. Ya sí, se inventó que era que yo tenía amores con la contraparte. No, mejor dicho, eso en las audiencias a uno le pasa absolutamente de todo. Entonces uno tiene que llegar muy, muy, muy preparado y saber controlar al cliente en estas audiencias porque y tratar de que de verdad le cuenten a uno toda la verdad antes de la audiencia para que uno no se lleve sorpresas en esas audiencias. Yo me llevo unas sorpresas, sobre todo en los asuntos de familia, y uno dice, pero ¿a qué horas usted me contó esto? Pero por Dios, o sea, lo hacen pasar de verdad unas vergüenzas. Y mi primera audiencia con mi profesor de familia y quedé como un cuero, porque él me dijo, la voy a y como 2 veces me dijo, los voy a amonestar, señora abogada. Si usted no calma a su cliente, los voy a amonestar. Sí, por Dios. Y de tanto decirle, pues ya se inventó ella que era que yo tenía amores con el demandado.
Bueno, hasta aquí entonces, ¿sí? En ese caso, qué pena, doctora, pero en ese caso, digamos, usted como abogada no puede decir, bueno, yo renuncio acá o pues porque obviamente le está... Sí, pero pues la idea no es esa. La idea no es que uno al primer tropiezo y a la primera inconveniente que uno tenga, pues uno no va a soltar al cliente. Eso, o sea, no me parece que uno deba hacer eso. O sea, no sería lo más conveniente para ti como abogada. Además que, ¿sabes qué es lo que pasa? Aquí es como los centros, los establecimientos de comercio. El voz a voz funciona mucho, ¿cierto? Si tú compras en una panadería un pan delicioso, pues tú nos vas a contar, uy, yo compro un pan delicioso en tal panadería, ¿sí o no? El voz a voz. Y si tú en tu primer proceso te va como los cueros en misa y renuncias, además, pues el voz a voz, uy, no contrate a esa abogada que no fue capaz de tal cosa. Entonces, eso es, y darse a acreditar uno como abogado litigante no es nada fácil, no es nada fácil. Como me decía mi profesor de familia, él decía, los primeros 3 meses uno aguanta hambre y los otros siguientes uno ya está acostumbrado a aguantar hambre, entonces hasta que se va uno acreditando. Es difícil, no crean que uno sale y ya monta uno su oficina y le llegaron todos los casos, no, acreditarse, ganarse uno un goodwill toma su tiempo, entonces toca estar muy preparado, leer mucho y si no, abogados hay en cada esquina. Bueno, hasta aquí entonces audiencia inicial, ¿no? Doctora, ¿Alguna otra pregunta? Pero, qué pena, pero nos habías dicho acerca del demandado que no había... Sí, ya, yo lo tengo muy presente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, vamos ahora a la siguiente audiencia. Voy a borrar esto porque en la otra audiencia no me cabe. Entonces, recuerden que nuestra audiencia inicial termina con el decreto de pruebas, Entonces, aquí estaba nuestra audiencia inicial. Terminó con decreto de pruebas. Y fijando fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Qué vamos a hacer en esa audiencia? Llegamos el día de la audiencia de instrucción y juzgamiento y lo primero es identificar a los asistentes. Entonces, digamos que aquí puede ocurrir lo mismo. De hecho, a mí me ha ocurrido varias veces, y hace poco en un proceso de restitución de un local comercial, el demandado no fue ni a la audiencia inicial ni a la audiencia de instrucción y juzgamiento, pues porque ellos sabían que debían cánones de arrendamiento, que iban a perder el proceso, pues ¿a qué iba? Y no justificaron ninguna de las dos audiencias y tocó solicitar la fijación de la multa. Sebastián, dime. Doctor, aquí revisando esa de audiencia de instrucción y juzgamiento está en el 373, pero Sí, 373. también se puede llamar audiencia de pruebas y fallo, ¿o esa es diferente? No, la audiencia de pruebas y fallo es en el recurso de apelación, recuérdalo. ¿Te acuerdas que cuando vimos el trámite del recurso de apelación lo llamamos la audiencia de sustentación y fallo? Aquí el único nombre que se le puede dar a esta audiencia es lo que dice el 373, audiencia de instrucción y juzgamiento. Bueno, entonces aquí puede pasar lo mismo, que falte alguno, entonces el juez le hace la advertencia al apoderado de quien falte y le recuerda que debe justificar su no comparecencia dentro de los 3 días siguientes a esa audiencia, so pena de la fijación de la multa. ¿Listo? Entonces, decíamos en mi ejemplo que en la audiencia inicial el demandado no fue, ¿lo recuerdan? Que Alonso me estaba ahorita diciendo, oiga, recuerde, entonces él sí fue a esta, aquí ya estamos todos.
Entonces, cuando el juez identificó a los asistentes y observa que sí está el demandado, mira el expediente y dice, ah, sí justificó, entonces en esta audiencia a ese demandado lo vamos a interrogar. Interrogatorio a la parte que no asistió a la audiencia inicial y que justificó su no comparecencia a esa audiencia inicial. Entonces, ahí lo vamos a interrogar. En esta audiencia de instrucción y juzgamiento lo vamos a interrogar. ¿Listo? Si no va, pues se perdió el interrogatorio a ese demandado y el juez volverá a hacer la amonestación al apoderado y le indicará que su cliente tiene 3 días para justificar su no comparecencia. ¿Listo? Bueno, hay jueces que en esta audiencia, luego de eso, ejerce control de legalidad. Ya sabemos qué es ese control de legalidad. Verificar que la demanda, todo el trámite desde la presentación de la demanda hasta el día que se celebró la audiencia inicial, todo esté conforme a ley para evitar nulidades más adelante. El 373 dice que el juez, si quiere, podrá volver a ejercer, a fijar el litigio, porque puede que yo haya cambiado mi decisión y digo, ahí no, ya no quiero que se dé por terminado el contrato, sino que siga el contrato, pero que me paguen los cánones que me deben. Ejemplo, hay jueces que lo hacen, otros jueces no vuelven a hacer fijación del litigio, pero el 373, si ustedes lo leen, le deja esa posibilidad al juez que si quiere volver a hacer fijación del litigio, lo haga. Pero en la praxis casi no lo hace, casi nunca lo hace. Son muy pocos los jueces que lo hacen. Bueno, luego de esto, de que ya hemos ejercido control de legalidad, va a practicar las pruebas. Recuerdan que las dejó decretadas en la audiencia inicial. En la audiencia inicial dejó decretadas las pruebas. Aquí en la audiencia, por eso se llama instrucción, porque acuérdense que las pruebas es un acto de instrucción. Entonces, el juez va a practicar las pruebas y aquí va a tomar los testimonios, que Alonso me preguntaba, ¿y si hay pruebas testimoniales? Es aquí. Y esto que les voy a decir es nuevo en el Código General, porque es que en el código anterior a veces los testigos no iban a las audiencias y justificaban cualquier tontería, pero ¿qué hicieron? Si eran 2 o 3 testigos, iba uno y ese testigo escuchaba qué era lo que le estaban preguntando y uno tenía la posibilidad de preparar a los otros 2 testigos y pues eso no era correcto porque se estaría violando el principio de la igualdad de las partes. Entonces, por esa razón, el Código General del Proceso ahora dice, si uno de los testigos no va a la audiencia de instrucción y juzgamiento, se prescinde de la prueba testimonial. Y resulta que para ustedes era súper importante que el juez escuchara el testimonio de su testigo, pero si ustedes no lo hacen comparecer, la norma es clara, se prescindirá de la prueba testimonial. Entonces, nosotros si hemos pedido pruebas testimoniales y que sabemos que son importantes para llevarle al juez al convencimiento de unos hechos, nosotros somos los que tenemos como abogados que asegurar la presencia de ese testigo. Si no va, no hay Santa María que valga. Que es que se enfermó, que es que nada, no hay Santa María que valga. Se prescinde de la prueba testimonial. ¿Listo? Entonces ahí, señora, ¿quién me va a preguntar? En este caso, cuando estamos hablando de los testigos únicamente se presentan en la audiencia de instrucción y juzgamiento, no antes, no en la anterior.
No antes, porque fíjate que antes ya vimos cuáles son los actos procesales que se desarrollan en la audiencia inicial. Entonces, en la audiencia inicial, hasta ahora van a dejar decretada la prueba testimonial, la cual se va a practicar en la audiencia de instrucción. Pero me voy a adelantar un poquito, Geraldine. En razón a lo que preguntan, me voy a adelantar un poquito a esto y es, cuando uno está leyendo la norma, dice que si los jueces consideran pertinente llevar a cabo todos los actos procesales propios de la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento en una sola audiencia, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, ahí los jueces, ellos, cuando fijan la fecha de la audiencia, ellos dictan el auto, ellos no te van a poner audiencia inicial ni audiencia de instrucción y juzgamiento, ellos colocan, se fija fecha para la audiencia del artículo 372, el día tal a la hora tal. Entonces tú ya sabes que el 372 es audiencia inicial. Si tú ves en el auto que dice, se fija fecha para la audiencia del artículo 372 y 373, para las 9 de la mañana del día tal, tú dices, van a hacer todo en una sola audiencia, entonces ahí sí tienes que asegurar la presencia de tus testigos, porque van a llevar a cabo todo en una audiencia. Y eso suele ocurrir, ¿sabes en qué procesos? En los de divorcio, que permite eso, pero en los procesos civiles casi nunca ocurre que los jueces fijen todo en una sola audiencia. Entonces, uno debe tener mucho cuidado al leer el auto donde le están fijando fecha y hora. Mira, a mí me pasó con un divorcio, entonces yo leí el auto y entonces decía audiencia del 372, 373, yo le dije a mi cliente, tenemos que llegar a los testigos y todo, no sé qué. Y llegamos el día de la audiencia y la contraparte no llevó sus testigos. Entonces, el abogado de la otra parte se me acercó y me dijo, oye, ¿y usted por qué citó a los testigos? Si vamos a la audiencia inicial. Le dije, no, doctor, lea el auto dice audiencia de instrucción, audiencia del 372 y 373. Y yo pues de muy querida, antes le dije, todavía tiene tiempo, mientras el juez hace todo lo de la audiencia inicial, pues usted tiene tiempo de llamar y decirles que vengan. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cuando lee esos autos. Repito, porque ahí no dice audiencia inicial ni audiencia de instrucción y juzgamiento, sino están los artículos, artículo 372 y 373. Sebastián. Doctora, aquí pues no sé si de pronto me equivoco. Aquí leyendo en el código, también nos cita el artículo 392. No, el 392 es otra cosa que todavía no se los voy a explicar. No nos adelantemos, Sebastián. Yo ahorita les explico eso. Señor Alonso. Acuérdate, Sebastián, que estamos viendo el trámite del proceso declarativo verbal. Resulta que ese 392, Sebastián, es de los verbales sumarios, que se los explico. Si alcanzamos hoy, que no creo, se los voy a explicar también. Pero aquí estamos hablando de los declarativos verbales. Alonso. Le iba a decir en caso tal, doctora, que de pronto exista un testigo que lleven, que no esté o no se haya incluido, pero el apoderado. Nada, doctor, recuerda esto que les he dicho varias veces. Las pruebas tienen 4 etapas. La de petición, la del decreto, la de la práctica y la de la valoración. La de la petición es en la demanda o en la contestación de la demanda, y el demandante, como ya nos pudimos dar cuenta, si se proponen excepciones de mérito, él va a tener una segunda oportunidad de pedir pruebas, pero frente a las excepciones, no frente a la demanda. O sea que si a ti se te olvidó pedir una prueba, Alonso, perdiste. Ya no. Principio de la oportunidad procesal. Si no lo haces en la oportunidad procesal, te precluye. Principio de la preclusión de términos. ¿Listo? Nada que hacer. Más bien yo diría esto, yo haría esta pregunta, Alonso.
¿qué pasará, profesor, si yo quiero adjuntar un documento que en este momento no tengo? ¿Será que lo puedo adjuntar en el momento de la audiencia? ¿Qué opinan? Entonces, fíjate que ahí sí la cosa cambia. Yo digo, necesito aportar un documento, pero no lo he conseguido, no sé, cualquier cosa. Entonces, yo lo anuncio, o en la demanda, si soy el demandante la que lo va a aportar, o si es el demandado que lo va a aportar, lo anuncian para que el juez lo deje decretado en la prueba documental, que sí podrás poner de presente en el momento de la audiencia de instrucción y juzgamiento, pero debiste haber anunciado la prueba. ¿Listo? Si tú no la pides, nada que hacer. De hecho, mira, ustedes pueden hacer esto también, aunque todos esos tips se los van a enseñar cuando vean probatorio, pero yo se los digo de una vez y yo estoy segura que su profesor de probatorio se los va a decir. Pero miren, resulta esto. Se me olvidó, Alonso, se me olvidó, pero olvidado a llegar un documento, ¿sí? Y yo digo, Dios, yo necesitaba, ¿cómo fue que no llegué tal documento? Ni lo anuncié, entonces ya no lo puedo poner de presente en la audiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué harían ustedes para poder llegar a ese documento? ¿Qué se les ocurre? ¿Un memorial? No, ya la oportunidad procesal te venció. ¿Se les olvidó? ¿No lo pidieron en la demanda en calidad de apoderados del demandante o no lo pidieron en la contestación en calidad de apoderados del demandado? Y después es que se dan cuenta y dicen, ay, Dios mío, se me olvidó tal documento que es súper importante que el juez lo mire. ¿Qué harían? Esperar a la audiencia inicial y en el decreto de pruebas. No, porque no la pediste. ¿Ustedes por qué no me hacen caso, Sandra, de que hay momentos? Petición, decreto, práctica y valoración. No la Sí, son los 4. pidieron. No se les olvide eso. Eso se los van a enseñar en probatorio, pero pues es que aquí en el trámite de las audiencias a mí me toca adelantarme a veces en muchas cositas de pruebas. ¿Qué haría yo? ¿O qué hice yo en alguna oportunidad que se me olvidó? ¿Pedir la prueba testimonial? Sí, pedí unos testimonios y entonces yo dije, tengo que preguntar, hacerle algunas preguntas al testigo que tengan relación con ese documento, ¿sí? Y cuando yo le haga las preguntas que tengan relación con ese documento, le digo que lo ponga de presente y el juez tiene que recibirlo, ¿sí o no? Pero tienen que hacerle al testigo preguntas que tengan relación con el documento. Porque si usted le dicen al testigo, oiga, cuando le estén preguntando, usted diga, ay, señor juez, es que mire que yo traje este documento. Y el juez va a decir, ¿y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No le recibo el documento, ¿sí? Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que hacerle preguntas a ese testigo de ustedes que tenga alguna relación con el documento, 1 o 2 preguntas para que cuando usted le formule la pregunta, le van a decir a ese testigo, cuando usted conteste la pregunta sobre el que tenga relación con el documento, usted lo pone de presente, porque para mí es importante que el juez vea ese documento, que sí, que a mí qué pena con ustedes se me olvidó presentarlo. Entonces hay que saber formular la pregunta para que el testigo pueda llegar a ese documento. ¿Listo? Pero sí se me presenta con mucho gusto. En todo caso, sé que fuiste. Sebastián, cuéntanos qué oyes. No, aquí, doctora, una buena noticia de una posible opción de trabajo. Qué pena, doctora. Ay, qué bueno, felicitaciones. Sí, a mí también hoy me salió una buena noticia de un proceso que va a llegar muy complicado, que en su momento de pronto sí puedo, porque es que me hicieron firmar confidencialidad. Me llamaron hoy para adelantar ese proceso, me mandaron el contrato y le decía yo a mi hijo, fue mi chica, con esas cláusulas
cobré como muy poquito. Y mi hijo me decía, mamá, ya no puedes hacer nada. Además que me pusieron unas cláusulas de confidencialidad porque es con una entidad que todos ustedes conocen, entonces miraremos a ver. Entonces esas buenas noticias alegran tanto el corazón, ¿no? Sí, ojalá Sebastián te salga el trabajito. Estaremos orando para que te salga, bueno. Bueno, hasta ahí entonces el cuento de la prueba documental. Sí, Doc, pero una consulta. Dale, Geraldine. En ese caso, ¿tiene una cláusula de confidencialidad usted como persona natural? Pero ¿qué tal si tiene como abogada, no como persona natural? No, lo que pasa es que yo estoy actuando como apoderada de esa entidad. Entonces, ya de hecho, pues ellos me mandaron el contrato de prestación y me mandaron el poder, yo ya lo devolví y ahí trae cláusulas de confidencialidad como apoderada. No puedo contar nada de lo que es, de lo ocurrido. Es que es una entidad bien importante y entonces no puedo contar nada ni como, o sea, de poderlo contar, se lo puedo contar a mis hijos, a mi esposo de pronto. Y de pronto cuando se levanta, hay una etapa de confidencialidad cuando se levanta. Nosotros no contamos, doctora. La etapa de confidencialidad, entonces pues, les podré ir contando qué es lo que pasa. Se los puedo contar de otra forma, ¿no? Con otros nombres y ustedes que van a saber qué es el proceso. Bueno, listo, hasta ahí. Entonces, decíamos que testimonios, pruebas testimoniales. Yo tenía una pregunta, doctora. Si no van sus testigos, se prescinde de ellos. Y para la pregunta que hacía alguien, o Alonso, no sé si era, si recuerden, si se les olvidó algún documento, llegarlo en la etapa pertinente, háganlo llegar con el testigo, pero háganle preguntas al testigo sobre ese documento para que el testigo pueda aportar el documento. Alonso. Le iba a hacer la pregunta de que, o sea, lo que usted dice tiene razón, pero ¿por qué dice por obligación el juez lo tiene que recibir? O sea, él tiene que recibir el documento. Claro, tiene que recibirlo, porque una de las funciones del juez es esa, decretar pruebas. Una de las funciones no, uno de los deberes. Recuerda que cuando ustedes vieron jurisdiccional, le vieron los deberes y poderes del juez. Y uno de los deberes del juez es ese, el decreto de pruebas. Por lo que les acabo de decir, las pruebas tienen 4 etapas. Que las partes lo pidan, que el juez la decrete, salvo que sean, a ustedes les van a enseñar en probatorio 3 términos importantes: pertinencia, conducencia y utilidad. Ahí, si la prueba no es pertinente, no es conducente o no es útil para el proceso, ahí es cuando el juez nos niega la práctica de la prueba. Y podrían ustedes entonces interponer recurso de ¿qué? Ya les olvidó. ¿Recurso de qué? Reposición. Reposición. Apelación, recurso de apelación. Es de los que están en el 321. Es que ustedes olvidan muy rápido, oigan, olvidan muy rápido. Bueno, entonces, claro, porque lo que yo te digo, si yo como abogada pongo el documento de presente, pues el juez me va a decir, señora abogada, no se lo puedo recibir en razón a que usted no lo solicitó, ni yo decreté esa prueba documental. ¿Listo? Porque si no fuera así, pues nos guardaríamos haces bajo la manga y ¿dónde estaría el principio de la igualdad de las partes del proceso? Bueno, entonces, testimonios. Va a interrogar a los peritos. Aquí también me tengo que adelantar un poquito a su materia de probatorio. Interrogar a los peritos. ¿Por qué? Porque ahora la norma dice, ustedes cuando vean probatorio les van a enseñar que ahora con la demanda, cuando yo estoy redactando mi acápite de pruebas, ¿sí? Y pido un dictamen de un perito, entonces yo digo dictamen pericial.
con la norma anterior, cuando yo iba a pedir un dictamen pericial, yo le decía al juez, señor juez, sírvase nombrar el perito para que realice el dictamen pericial sobre el inmueble tal, ¿sí? Ahora no, porque esa era una de las pruebas que hacía que el proceso se demorara mucho, porque hasta que el juez nombrara al perito, hasta que el perito se le diera la gana, sí, literal, se le diera la gana irse a posesionar, entonces uno lo tenía que llamar 100 veces a decirle, oiga, perito, ¿cuándo se va a ir a posesionar? Y entonces el proceso se quedaba ahí quieto, se alargaba. Entonces, teniendo como base eso, el Código General cambia todo el tema del dictamen pericial y dice, si yo voy a pedir un dictamen pericial, ahora debo aportarlo ya realizado con la demanda. Es decir, que yo tengo que ir a la lonja y contratar al perito para que me haga el dictamen pericial, y con la demanda yo ya estoy anexando el dictamen pericial. Yo ya no le pido al juez que nombre un perito de su lista de auxiliares de la justicia. Repito, yo voy a la lonja, contrato al perito y anexo el dictamen pericial a la demanda. Por lo tanto, si yo anexé aquí a la demanda un dictamen pericial, o el demandante, el apoderado del demandado, anexó en la contestación de la demanda un dictamen pericial, aquí en la práctica de pruebas hay que interrogar a los peritos sobre el porqué de su dictamen pericial. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven el 372, el 373, Sebastián, que lo tienes abierto, ahí dice, se interrogará a los peritos, ¿cierto? En esa práctica de pruebas. Bueno, y bueno, se practican todas las pruebas. Fíjense que esta audiencia inicial también va a durar mucho tiempo. Entonces, el 373 también dice, el juez debe contar con el término con el término necesario para la práctica de la audiencia, instrucción y juzgamiento, porque esta, miren, pruebas testimoniales, interrogatorio a peritos, ahí es donde más se demora todo este tema de la audiencia. Bueno, luego de que ya hayamos... Doctora. Señora. Discúlpeme la pregunta, dentro de los procesos por accidente de tránsito, cuando hay... procesos de responsabilidad civil extracontractual. Sí, señora. Se hace, por ejemplo, cuando están implicados, pues obviamente vehículos solicitan un avalúo y ese avalúo lo hace un perito. Hay que anexarlo con la demanda o con la contestación de la demanda. ¿Y el juez puede llegar a pedir la interrogación de esos peritos? Sí, señor. Que hicieron no es que puede, hay que hacerlo porque fíjate que cuando se expidió el Código General, uno de los capítulos que más cambia el Código General es el capítulo de pruebas. La inspección judicial le restó ahora, ya no tiene la importancia que tenía antes, ¿sí? Y cuando empecemos a ver procesos les voy a decir por qué. Cambia todo el tema del dictamen pericial. El dictamen pericial, en la inspección judicial, yo la puedo ya anexar videograbada. Yo voy y contrato al perito y voy y grabo, voy con el perito al sitio y lo grabo y anexo la videograbación a la demanda, ¿cierto? Entonces ahí hay que interrogar al perito sobre el por qué rindió ese dictamen pericial de esa forma, ¿sí? Frente al dictamen pericial, mira, ya también el perito lo contratamos nosotros, los abogados, ¿sí? Cuando sale todo este tema de que nosotros debemos contratar al perito, mira, se presentó mucha polémica al respecto porque los tratadistas empezaron a decir, pero ¿cómo así? ¿Qué credibilidad va a tener ese dictamen pericial dentro de un proceso? ¿Con base en qué el juez va a dictar entonces sentencia? Si yo pude haber contratado a mi amigo perito y le dije, oiga perito, yo quiero que usted rinda el dictamen pericial así y así y así. Ellos lo pueden hacer, pero para eso es este interrogatorio del perito, para corroborar el por qué. De hecho,
repito, a mí aquí me toca adelantarme un poquito a su tema probatorio. En probatorio les van a decir, por ejemplo, que cuando yo estoy interrogando a los testigos yo no les, y cuando estoy interrogando a las partes, ni a las partes ni a los testigos yo les puedo hacer preguntas sugestivas, ni preguntas capciosas, ni preguntas que insinúen respuestas, porque usted, la contraparte, me las va a objetar, ¿sí? Cambio a los peritos, sí, porque necesitamos precisamente ese tipo de preguntas para corroborar si el dictamen está amañado o no está amañado. Entonces, por eso, en el interrogatorio a peritos, sí le vamos al perito a poder hacer preguntas sugestivas, capciosas, insinuantes. Yo, por ejemplo, le puedo preguntar al perito, diga cómo es cierto, sí o no, que usted rindió ese dictamen pericial con base en el certificado de libertad, porque usted nunca fue al predio objeto del proceso. Si fuera un testigo, tú me la objetabas inmediatamente, ¿cierto? Porque ahí estoy insinuando la respuesta. Entonces tú me la objetarías y me tocaría a mí reformular la pregunta. Pero al perito le puedo hacer todo ese tipo de preguntas, porque si no, ¿de dónde determinaríamos la credibilidad de ese dictamen pericial? ¿Sí me hago entender? Entonces, que eso fue la gran polémica frente a ese dictamen pericial. Cuando salió el Código General, los tratadistas decían, ¿qué credibilidad le vamos a tener? Y pues los legisladores, los que hicieron el Código General del proceso, se defendieron diciendo, ¿y para qué creen que pedimos que interroguen al perito? ¿Para qué creen? Y le vamos a permitir que usted le haga preguntas capciosas, sugestivas, insinuantes. ¿Para qué creen que le hacemos todo ese tipo de preguntas? ¿Sí, Sandra? Bueno, listo. Gracias, Doc. Luego de que ya se practicaron todas las pruebas, nos van a correr traslado la palabra a los abogados para que presentemos nuestros alegatos de conclusión. La norma dice hasta por 20 minutos. Primero, acuérdense que en las audiencias siempre le corren primero traslado la palabra al apoderado del demandante y luego al apoderado del demandado. Recuerden, ustedes pueden llevar sus ayudas, pero no estar ahí leyendo, porque el juez les va a hacer la salvedad. Oiga, estamos en una audiencia y no estamos en una audiencia de lectura. Entonces, lleven sus ideas y desarróllenlas en la audiencia, hasta por 20 minutos, para que ustedes presenten los alegatos de conclusión. Los alegatos de conclusión es la forma como nosotros le vamos a recalcar al juez por qué debe dictar sentencia favorable a mi cliente y desfavorable a la otra parte, ¿sí? Es como hacerle un resumen de todo lo que hemos oído de las pruebas testimoniales y decirles, señor juez, con base en el testimonio de los señores fulanos de tales, el dictamen pericial, el interrogatorio del perito, se ha determinado tal cosa, por lo tanto le solicito, decrete usted la terminación, etcétera, etcétera, dependiendo del proceso que ustedes estén adelantando. ¿Listo? Hasta por 20 minutos. Incluso la norma dice que si uno ve que necesita más tiempo, pues que en forma respetuosa le solicita al juez que le conceda un término adicional a esos 20 minutos. Pero uno siempre si uno lleva bien claro lo que tiene que decir, hasta en 15 minutos usted lo dice, o menos a veces. Y por último, después de esta etapa de alegatos, el juez va a dictar sentencia. El juez va a dictar sentencia. El juez puede tener 3 momentos para dictar sentencia. Primer momento. El primer momento es inmediatamente terminados los alegatos de conclusión, el juez dictará sentencia y esa sentencia queda notificada por estrados. E inmediatamente interpondremos el recurso si no estamos de acuerdo, ¿no? Recuerden eso. Entonces,
Inmediatamente después de terminados los alegatos de conclusión, repito, el juez podría entrar a dictar sentencia que queda notificada por estrados e inmediatamente van ustedes a interponer recursos si no están de acuerdo con esa sentencia. Segunda situación, segundo momento, perdón. El juez puede, después de escuchar los alegatos de conclusión, dar un receso hasta de 2 horas. Receso hasta de 2 horas. Y luego del receso, dictar la sentencia, que también va a quedar notificada por estrados, e inmediatamente, si no estamos de acuerdo, interponemos el recurso de apelación. Y la última tercer momento es anunciar el sentido del fallo. El juez puede anunciar el sentido del fallo y indicar que la sentencia la dictará por escrito. La norma dice que debe dictarla dentro de los 10 días siguientes a la audiencia. Hay jueces que sí lo hacen, hay otros que dentro de ese término pues no alcanzan a dictarla. Entonces, repito, la tercera opción es anunciar el sentido del fallo y manifestar que va a dictar la sentencia por escrito, sentencia que va entonces a quedar notificada por estado. Y dentro del término de ejecutoria, que ustedes ya saben, interponen el recurso de apelación. Sentencia que va a quedar notificada por estado. Y dentro del término de ejecutoria interpondrían recurso de apelación. ¿Preguntas hasta acá? Este sería el que más le favorece a los jueces, ¿cierto? El que más no. Lo que pasa es esto, Alonso, depende de la complejidad. Fíjate que yo te decía, depende de la complejidad, los jueces pueden entrar a hacer todos los actos procesales propios de la audiencia del 372 y 373 en una sola audiencia. Perdón. Y dictar sentencia inmediatamente, ¿sí? Como los de divorcios. Incluso hasta en los mismos procesos de nulidad de los matrimonios civiles. Pero depende de la complejidad del proceso, ellos prefieren anunciar el sentido del fallo. Entonces, esos declarativos que yo te mencionaba en los procesos de responsabilidad, reivindicatorios, pertenencia, de la impugnación de la paternidad o maternidad, esos son procesos que el juez es preferible que anuncie el sentido del fallo y dicte la sentencia por escrito y se tome el tiempo de volver a analizar, volver a escuchar los audios, volver a escuchar los testimonios, a analizar el dictamen pericial, etcétera, etcétera, para que no... De hecho, miren, alguien me preguntaba alguna vez, profesora, ¿y el juez después de haber anunciado el sentido del fallo lo puede cambiar? Si uno mira el Código General del Proceso, el Código General del Proceso dejó un vacío al respecto, no dijo nada, pero ya tenemos 2 o 3 sentencias de la Corte que dicen que los jueces sí pueden variar ese sentido del fallo porque debe primar el principio de la prevalencia del derecho sustancial. Entonces, ustedes saben que el derecho sustancial es el que llevamos al proceso. Entonces, ¿con qué dicta el juez sentencia? Con base en todas las pruebas practicadas dentro del proceso, sin olvidar esa prevalencia del derecho sustancial en sus sentencias. Entonces, yo a priori pude haber dicho sí, no, con lo escuchado, el proceso lo gana el demandante. Y después cuando tú te sientas a volver a oír y a escuchar y a leer sentencias y a leer el Código Civil, y, ¿sí? Puedes formarte otra idea totalmente diferente. Entonces la Corte ha dicho que el juez sí puede variar el sentido de su fallo. Geraldine, ¿tienes la mano levantada?
Sí, señora profe, es que no alcancé a entender muy bien el segundo momento. ¿Podría, por favor, Sí, repetirlo? decíamos que el primer momento es que una vez vencidos los alegatos de conclusión, el juez dice, bueno, voy a dictar sentencia y acuérdense que las sentencias tienen dos partes, ¿no? La parte emotiva donde ellos hacen un resumen de todo el acervo probatorio practicado dentro del proceso y él resuelve. Entonces, lo puede hacer inmediatamente después de que nos escuchen nuestros alegatos de conclusión. De hecho, miren, un consejo, los alegatos de conclusión deben ser concisos, no buscar las palabras más rebuscadas, no, concisos, con claridad, porque es que los jueces lo escuchan a uno ahí, pero ellos ya tienen en la cabeza una idea, otra idea, ¿sí? Puede que sea la idea que uno también tiene plasmada en su cabeza o que uno está manifestando, pero yo escucho a veces alegatos de conclusión y con unas terminologías que uno dice, pero cree que porque se utilizó la palabra más rebuscada va a convencer al juez que su cliente es el que va a tener que ganar el proceso. No, acostumbrémonos a ser concisos y concretos en nuestros alegatos de conclusión, sin tanta palabrería ni tanto rebusque de palabras sobre todo. Yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos que presentar los alegatos de conclusión por escrito, cuando el sistema era eminentemente escrito, entonces nosotros nada era hablado, sino todo era escrito. Entonces uno se sentaba al computador y llenaba 20 hojas de alegatos de conclusión y uno decía, ¿será que los jueces sí lo leen? Yo siempre me hacía esa pregunta. Cuando ya me empecé a ser amiga de muchos jueces, entonces yo les decía, ¿ustedes sí leen los alegatos de conclusión? Ellos honestamente le decían a uno, cuando son los alegatos de 2 o 3 hojas los leemos, pero cuando son 20 y 30 hojas, ¿a qué se pone uno a leer todo eso que pusieron que las sentencias de la corte dice? Pues eso ya también lo sabemos nosotros. Entonces de ahí en adelante yo dije, no vuelvo a hacer alegatos. Uno se gastaba, mire, 3 días haciendo alegatos de conclusión para que después de enterarse uno que ni siquiera los leían y uno decía, no, todo mi tiempo ahí perdido. Después hacía yo alegatos de conclusión como me aconsejó uno de los jueces, en 3 hojas diga lo que tenga que decir, que el resto yo ya sé lo que tengo que decir. Entonces, así tienen que ser los alegatos. Por eso el término son 20, por eso yo les digo, a veces uno se gasta menos de los 20, en 10 minutos, dijiste lo que querías hacerle ver al juez y ya. Bueno, el segundo momento es, después de terminados los alegatos de conclusión, el juez puede hacer un receso hasta de 2 horas. Y luego del receso, dicta la sentencia en la audiencia. Y esa sentencia también va a quedar notificada por estrados. Y el tercer momento, anunciar el sentido del fallo, termina la audiencia y la norma dice que debe dictarla dentro de los 10 días siguientes y quedará notificada por estados. Un consejo también que les voy a dar es el siguiente, porque es que lo he visto y a veces a mí me da así como... Resulta que anteriormente uno tenía que firmar al terminar la audiencia, firmar el acta, ¿sí? Pero ya no hay que firmar acta, o sea que cuando el juez ya anuncie el sentido del fallo y diga voy a dictar la sentencia por escrito y de tal fecha o dentro de tantos días voy a dictar sentencia por escrito, bueno, den las gracias, párense, despídense de todo el mundo y no se queden ahí sentados y después hagan la pregunta, ¿y el acta que tenemos que firmar? No, porque es que resulta que ahora cuando nosotros llegamos a la sala de audiencias, siempre en el escritorio del demandante hay una lista de asistencia. Entonces nosotros, antes de que el juez entre, nosotros tenemos que llenar esa lista de asistencia. Demandante, apoderado del demandante, entonces ahí dice nombre, Luz Ángela Malagón, abogada del demandante, dirección, teléfono, celular,
allegan el expediente. Entonces ya no es necesario que nos quedemos cuando el juez dicte la sentencia o anuncie el sentido del fallo, ahí sentados esperando que nos traigan el acta, porque pasamos el oso ahí y que hace, ya se pueden ir, chao, chao. Y el acta, ¿cuál acta? Chao, váyanse. Entonces, no, apenas el juez diga eso, levántense, gracias señor juez, chao, chao, hasta luego señores apoderados, y se van. Ya no tenemos que firmar nada. Repito, al iniciar tenemos que llenar la lista de asistencia que se va a agregar al expediente. ¿Listo? Esas es todas las etapas por las que atraviesa un proceso declarativo de mayor o de menor cuantía. ¿Listo? Señor Alonso. ¿Me escucha, doctora? Sí, señor. Okay. Es que le quería preguntar, ¿cuál sería la etapa, de acuerdo a lo que vimos hoy, cuando un juez, digamos, ordena unas pruebas ya fuera de, que ordena que la prueba de medicina legal, que hasta que no lleguen esas pruebas, entonces... Resulta esto. Nosotros como partes, ya sabes, lo demanda o contestación, o en el escrito es traslado de las secciones de mérito. El juez en la audiencia inicial, cuando decreta pruebas, entonces él decreta las del demandante, luego decreta las del demandado y él puede decretar pruebas de oficio, ¿sí? Pruebas de oficio. Entonces, ahí mencionará cuáles son las pruebas de oficio y teniendo en cuenta lo que tú me dices, dependiendo de la prueba, por eso es que ellos fijan fe, esperando de pronto que llegue esa prueba que él ha solicitado. Si es que se pidió una prueba de medicina legal, como tú mencionas, ¿sí? Entonces, por eso ellos deben tener en cuenta esas, por ejemplo, ellos, digamos que cuando hay certificados de existencia y representación de personas jurídicas o certificados de libertad que uno tiene que aportarlas, pero los jueces a veces decretan de oficio que se anexe dentro del término oportuno, ¿sí? Y ellos dicen, antes de la audiencia de instrucción o juzgamiento, o ellos a veces dicen, dentro de los 5 días siguientes a esta audiencia, lleguen certificados de existencia y representación actualizados, ¿sí? Y entonces ellos ahí dicen, ¿en qué término debemos hacerlo? Cuando en la audiencia inicial, cuando las está decretando, ¿no? Sí, pero digamos si las decretó durante la audiencia que se tenían que hacer. No las puede decretar dentro de la audiencia. Recuerda eso, Alonso. Todo tiene una oportunidad procesal. No es cuando nosotros queramos. No es cuando el juez quiera. Pero mira, el juez debe decretar pruebas de oficio, si él quiere decretarlas, en la audiencia inicial, después de que decretó las del demandante y después de que decretó las del demandado. ¿Listo? No, lo digo es por una situación. Él no puede llegar a la audiencia de instrucción y juzgamiento y decir, voy a decretar una prueba de oficio. No, ya no la puede decretar. ¿Lo dices porque qué? Por una situación, digamos, ¿Pero en qué área del derecho? En familia. ¿En qué área del derecho? En familia, doctora. ¿Pero qué proceso? En un proceso de privación de la patria potestad. Digamos que él decreta que se tienen que hacer unas pruebas en medicina legal, de medicina de forense, de psicología forense, que ordena hacerlas. Y él dice, obviamente, que hasta que salgan, bueno, de medicina legal. Claro, porque es que, pero él debió haberlas decretado en la audiencia inicial. Sí. Y hasta que no se practiquen esas pruebas, él no va a fijar fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Ah, ya. Eso ¿sí? Quería saber. De hecho, mira, te voy a decir esto. La privación y suspensión de patria potestad no se tramitan mediante este procedimiento. Se tramita
mediante el que les voy a explicar el día lunes. Y ahí te voy a decir en qué momento el juez va a decretar la prueba. ¿Bueno? Ah, ok, listo, doctora. La privación y suspensión, repito, tienes que aprender. Ustedes tienen que ir sabiendo cuáles procesos se tramitan con este procedimiento. Los procesos de mayor y menor cuantía, ¿sí? Los procesos de familia, recuerden que ellos se fijan por la naturaleza de la pretensión y ellos se tramitan por el procedimiento verbal sumario, que tiene unos cambios, tramita los mismos actos procesales, pero tienen unos cambios que se los voy a contar el día lunes, y el día lunes te voy a decir dónde decreta las pruebas el juez. Por eso es que no fijan la fecha de la audiencia hasta tanto no lleguen esas pruebas, porque el decreto de pruebas en esos tipos de procesos no se hace en la audiencia inicial. Después te cuento dónde. ¿Listo? El lunes Listo, te cuento dónde. Listo, gracias. ¿Bueno? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, Sandra. Don, incluso quería comentarle al doctor Alonso que como nosotros, pues él sabe el caso ahorita, en estos momentos que está pasando mi familia, estamos llevando precisamente a cabo un proceso por fiscalía por ese accidente que te comenté. Y como hubo lesionados graves, medicina legal ya no está pasando las pruebas, por ejemplo, ya no las da por escrito, sino entre instituciones. Ellos simplemente realizan los exámenes pertinentes y ellos dicen, nosotros directamente le pasamos a la fiscalía. Pero pues es que también tenemos que mirar esto, Alonso, y Sandra, que los trámites del procedimiento penal, nada que ver con el trámite del procedimiento civil, pero nada, no se parecen en nada, empezando que aquí la demanda la presenta la parte, allá la investigación la tiene que iniciar la fiscalía. Cuando la fiscalía ya investigó y acusó, ahí sí aparece el señor juez. Antes no ha aparecido el juez para nada. Hasta que la fiscalía no acuse, el juez no adquiere la competencia. Entonces, fíjate que con los trámites de proceso penal al proceso civil son supremamente diferentes. Allá hay un descubrimiento de prueba, es totalmente diferente. Es que no te lo voy a mencionar porque yo les dije que a mí el penal me da urticaria, entonces yo sé cómo es el trámite, pero me da urticaria hablar de penal. Entonces, ya me empecé a rascar por todos lados. Entonces, es totalmente diferente, Alonso. Totalmente diferente. Y acuérdate cuando vimos el término para interponer un recurso de revisión, suspendido 2 años hasta que el proceso penal dicte sentencia. Entonces, ¿cuánto se demora un proceso penal? Son más largos que los de nosotros, pero más largos. En este momento se están demorando. Y allá, pues, ¿sabes qué pasa? Allá sí suspenden audiencias. Tramitan un testimonio, suspendemos la audiencia para recepcionarlos el testimonio en 1 año. Digo yo, ¿no? Con el perdón de todos los penalistas, porque acá sí a todo el mundo le gusta el penal. Entonces, por eso es que los procesos penales se demoran tanto, porque allá sí hay suspensión de audiencias cada ratico. Que se enfermó el apoderado, ay, no podemos hacer la audiencia. O no hemos oído cuántos casos que es que se enfermó no sé quién y entonces suspensión de audiencia y volvió y se enfermó, como el caso de algún personaje ese que se enfermaba cada media hora para que la audiencia para que el proceso no se llevara normalmente su desarrollo. ¿Cuántas veces se enfermó ese personaje? Me imagino que saben de quién estoy hablando. Entonces, sí. ¿Cuántas veces se enfermó? ¿Y cuántas veces suspendieron la audiencia porque él decía que estaba enfermo? Entonces, pero aquí en civil eso no pasa, doctor Alonso. Listo. Bueno, ¿alguna otra? Yo tengo muchos amigos penalistas y ellos dicen que los que saben penal saben derecho. Yo digo que los que sabemos civil sabemos derecho. Entonces viene la pelea entre ellos, ¿no? Pero si uno se da cuenta, bueno, no vamos a hablar del tema. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos el lunes después de las 7, ¿no? Porque hoy no entré a clase por dictarle la clase a ustedes completica. Entonces no entra a mi clase.
Claro que es que iban a Vale, hacer una doctora, conferencia y muchísimas toda charra. gracias. No, es que iban a hacer una conferencia y toda charra. Y yo dije, ay, yo me excuso. Me duele la cabeza y no puedo. Bueno, nos vemos el lunes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Que el penal es muy bonito también, doctora. ¿Señor? No, señora doctora. Bueno, entonces el lunes vamos a mirar ese procedimiento declarativo verbal sumario. Edgar, repitan lo que dijo. ¿De qué? Dígalo sin pena. A ver, doctor, repítalo. Repita. No, que el penal es muy chévere también, doctora. Pero usted tiene toda la razón porque un proceso penal en la actualidad se puede demorar 1 año y medio, 2 años. ¿1 año y medio? Los civiles. 1 año y No, medio. los civiles están demorando menos. Por el Código General del Proceso ahorita hasta se demoran menos. El sofisma de distracción, digo. No, listo. Nos vemos. Un proceso civil no se demora 1 año ni de riesgos. No, Máximo por eso. 2 años. ¿Ah? Un civil máximo 1 año, ¿no? No, eso dice el código, pero acuérdense que dice que si no lo puede dictar, se lo pasa al siguiente y puede prorrogar hasta 6 meses y otros 6 meses, ahí ya van 2 años. Ellos van 2 años. Por eso digo que ese artículo 121 es un sofisma de distracción. Bueno, vayan y descansen, yo también voy a descansar, nos vemos, chao. Gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Que descansen. Muchas gracias, cuídense doctor. mucho. Chao.